Nuevamente bienvenidos al avance curricular de la asignatura de Estudios Sociales para los cursos virtuales de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. En esta oportunidad desarrollaremos el último contenido, número 20, titulado Constitución Política del Estado. Vamos a referirnos a la Constitución Política del Estado, que fue promulgada en el año 2009. Pero para eso debemos de tomar en cuenta qué es una constitución política. Es un conjunto de principios y de normas fundamentales conforme a las cuales está ordenada la vida de un Estado. ¿Cuál es la importancia de una constitución? Que cualquier Estado que no tiene constitución o se encuentra desprovisto de constitución no podría existir. Es por eso que la constitución es la de primera necesidad para un Estado. Para que podamos entender la figura, es más o menos como el certificado de nacimiento de una persona. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se divide en 5 partes. Analicemos cuáles son. La primera parte, que está dedicada a lo que son las bases fundamentales del Estado, los derechos y los deberes y garantías de las personas. La segunda parte, que hace referencia a la estructura y a la organización funcional del Estado. La tercera parte, que hace referencia a la estructura y organización territorial del Estado. La cuarta parte, que hace referencia a la estructura y organización económica del Estado. Y la última parte, que hace referencia a la jerarquía normativa y a la reforma de la Constitución. Analizaremos cada parte y solamente vamos a distinguir aquellos puntos más importantes que ustedes deben de tener en cuenta para su examen de ingreso a la universidad. La primera parte. Como habíamos adelantado, la primera parte hace referencia a las bases fundamentales del Estado, los derechos, deberes y garantías del ciudadano. Vamos a referirnos al modelo de Estado. ¿Qué modelo de Estado tiene nuestro país? Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. Son idiomas oficiales del Estado boliviano el castellano y todos los idiomas de las naciones o los pueblos indígenas originarios campesinos, que son 36 reconocidos en la Constitución. Esas son las características principales de nuestro país. En esta primera parte también reza que Sucre es la capital de Bolivia. Los símbolos del Estado son la bandera tricolor, con los colores rojo, amarillo, verde, el himno nacional, el escudo de armas, la huipala, la escarapela, la flor de cantután y la flor de patujú. La soberanía del Estado reside en el pueblo boliviano. ¿Cuáles son los principios? El Estado boliviano adopta los principios del Amazúa, Amayuya, Amaqueya, que significa no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo. Asimismo que adopta los principios del Sumascamaña, que significa vivir bien, Yandereco, que significa vida armoniosa, Tecocabi, vida buena, y Bimaradi, tierra sin mal, y Capajñán, camino o vida noble. Esos son los principios que van a dirigir nuestro país. Después hace referencia a los derechos. En la Constitución están reconocidas una gran cantidad de derechos, pero los principales o conocidos también como derechos fundamentales son el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda. Y también otros derechos que son considerados secundarios, como por ejemplo están los derechos civiles, políticos, derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, derechos sociales, económicos, al medio ambiente y otros más. Y necesariamente también debemos de referirnos a los deberes. Y el principal deber que tiene todo ciudadano o todo boliviano es conocer y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Conocer y respetar y promover los derechos reconocidos en nuestra Constitución.
¿Cuáles son las garantías que nuestra Constitución nos reconoce? ¿Y qué es una garantía? Una garantía se refiere a la protección y a la seguridad contra algún peligro o contra algún riesgo. En este sentido, la Constitución te brinda una serie de garantías cuando consideres que uno de tus derechos estaría siendo de alguna forma agredido. Vamos a referirnos a la nacionalidad y a la ciudadanía y la educación. Con respecto a la nacionalidad, es boliviano todo aquel el que nace en el territorio boliviano. Se adquiere la ciudadanía a partir de los 18 años de edad. ¿Y qué significa la ciudadanía? Significa que tú ahora puedes ser un sujeto de derechos y de deberes plenos para el Estado boliviano. Y la educación. Con respecto a la educación, la Constitución política es muy clara. Y dice que la educación es la principal función que debe cumplir el Estado, garantizándola económicamente. Es decir, es su máxima función garantizar la educación dentro del territorio boliviano. Vamos al análisis de la segunda parte y nos vamos a referir a la estructura y organización funcional del Estado. Según esta segunda parte de la Constitución, el Estado se organiza y se estructura sobre la base de un poder público a través de los siguientes órganos: el órgano legislativo, el órgano judicial, el órgano ejecutivo y el órgano electoral. Analizaremos lo más importante de cada uno de estos órganos del poder público. El órgano legislativo está constituido principalmente por 130 diputados y por 36 senadores. Esta asamblea es la única instancia que tiene la facultad de aprobar o de sancionar leyes que van a regir para todo el territorio boliviano. Para poder ser diputado o senador, se debe cumplir con las condiciones generales para ser un servidor público, tener mínimamente 18 años de edad al momento de la elección. ¿Quién es el que va de alguna forma a dirigir a la Asamblea Legislativa Plurinacional? Es el vicepresidente del Estado, el encargado de presidir a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que está compuesto, reitero, por 130 diputados y 36 senadores. Vamos a referirnos al órgano ejecutivo. Está compuesto por el presidente del Estado plurinacional, el vicepresidente, ministros y viceministros de Estado. ¿Cuáles son las características para ser parte del órgano ejecutivo? Las condiciones generales son: contar mínimamente con 30 años de edad. El periodo de mandato del presidente y del vicepresidente es de 5 años y pueden ser reelectos por una sola vez de manera continuada. Y en la imagen tenemos al presidente del Estado plurinacional en la actualidad, Luis Arce Catacora. El órgano judicial es y tiene la potestad de impartir justicia que emanará hacia el pueblo boliviano. La función judicial es única. Sin embargo, existen otras jurisdicciones, es decir, otros ámbitos de justicia, como por ejemplo la jurisdicción indígena originaria, la jurisdicción agroambiental, que tienen sus características particulares. Pero la función judicial, esta va a estar de alguna forma ejercida por el Tribunal Supremo de Justicia, mientras que la jurisdicción agroambiental estará ejercida por el tribunal y los jueces agroambientales, y la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres. Todas estas jurisdicciones que acabo de mencionar están reconocidas en la Constitución. Y por último, el órgano electoral, que es el Tribunal Supremo Electoral, el encargado de organizar, de administrar y ejecutar todos los procesos electorales y luego proclamar los resultados y obviamente a los vencedores. La tercera parte de la Constitución, que hace referencia a la estructura y a la organización territorial del Estado, reza que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos. Dentro de los departamentos, las provincias, y dentro de las provincias, los municipios, y territorios indígena originarios campesinos.
Reconoce la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas. Es por eso que actualmente existe el municipio de Sucre, que tiene las características de que su autoridad es el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con la característica de que los municipios y actualmente las gobernaciones son autónomas e incluso los territorios indígenas originarios campesinos, siempre que hayan sido reconocidos por el Estado y hayan cumplido una serie de requisitos para ser considerados territorios indígenas originarios campesinos. Y la cuarta parte, que hace referencia a la estructura y organización económica. Los recursos naturales que existen en toda la superficie de nuestro territorio nacional son de propiedad y de dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano. Y la quinta y última parte, que hace referencia a la jerarquía normativa de la Constitución, que nos explica que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico de Bolivia. Es decir, no existe una ley superior que no sea la Constitución política de nuestro país. Para reformar a esta Constitución de forma total, es decir, reformarla en sus bases fundamentales, en los derechos, los deberes y las garantías, se lo debe hacer a través de una asamblea constituyente, que debe ser originaria y plenipotenciaria. Esta misma podrá ser activada por voluntad popular, es decir, que la población puede pedir la reforma total de la Constitución a través de un referéndum. Si a través del referéndum se aprueba la reforma total de la Constitución, esta se hace. Mientras que se pueden dar también reformas parciales, es decir, se puede modificar un artículo, 2, 3 artículos, y esta potestad la tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero la reforma total la tiene, la potestad la va a tener siempre la Asamblea Constituyente. Con esto estaríamos concluyendo el avance de la Constitución Política del Estado. Deseándoles siempre a todos que les vaya muy bien en su examen y que les haya servido estos videos tutoriales para que ustedes puedan repasar todos los contenidos. Muchas gracias.